Los años 40 y 50 en México estrenan un nuevo panorama político y social. Protagonizados por los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán, el panorama pintaba una relativa estabilidad política y un rápido crecimiento y diversificación de la economía, transformándose de una esencialmente agrícola a una predominantemente industrial. Es el gobierno de Ávila Camacho en el que se transiciona de un gobierno militar, siguiendo las consecuencias de la revolución, a un gobierno civil. Y también es él quien sustituirá la consigna de la lucha de clases por una retórica de la colaboración entre las clases. La vida cultural tuvo cambios significativos, pasando de una cultura predominantemente rural a otra donde el carácter urbano y cosmopolita era lo deseado. Esto tuvo repercusiones en el arte, donde los temas revolucionarios y de índole social iban en declive. Lo podemos ver en el muralismo, que ahora se consideraba un arte puramente decorativo y retórico, en la música, en la pintura. La literatura no fue la excepción. También tuvo resistencia a estos cambios, y durante los años 40 siguió con la controversia entre la literatura de contenido social y las corrientes de vanguardia, discusiones que se tenían desde los estridentistas y los contemporáneos. Sin embargo, los años 40 cierran con la publicación de una obra clave, Al filo del agua, de Agustín Yáñez. En esta obra se resuelven las dos tendencias literarias, porque si bien su contenido puede ubicarse dentro de la corriente social, formalmente incorpora técnicas narrativas propuestas por la vanguardia. Es así que entre 1950 y 1955 que las preocupaciones sobre la novela de la Revolución quedaron obsoletas, y ahora el abanico se abrió hacia preocupaciones urbanas y cosmopolitas, como podemos ver en obras como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y Confabulario, de Juan José Arreola. Tampoco podemos olvidar que para 1956 el teatro se vio transformado, porque aparece un nuevo movimiento escénico llamado poesía en voz alta, que tenía como intención volver a los orígenes del teatro, despojándolo de artificios innecesarios, y volver a la palabra como esencia, y dejando de lado el realismo social y el costumbrismo, abriendo así un nuevo teatro experimental. Este es el panorama cultural, político y social en el que se desenvuelven los jóvenes escritores que más tarde conoceremos como la generación del medio siglo. Siguiendo el concepto de generación de Ortega y Gasset, podemos decir que este grupo de escritoras y escritores lo eran por un aspecto tanto sociológico como institucional. Por una parte, sus voluntades e intereses afines, los anhelos compartidos y una percepción del mundo similar, y por el otro, una serie de instituciones y publicaciones literarias que facilitarían su integración. Entre las instituciones destacadas está el Centro Mexicano de Escritores, patrocinado por la Fundación Rockefeller. Entre sus becarios acogió a diversos poetas, dramaturgos, novelistas, cuentistas. A ellos les dio los recursos para poder promover y promocionar su literatura. Y tampoco nos podemos olvidar de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y además de la presencia de estos escritores y escritoras en las principales casas editoras del momento, como el Fondo de Cultura Económica, la Universidad de México y la Universidad Veracruzana. Y dentro de este contexto nos encontramos con la autora Luisa Josefina Hernández, quien nació el 2 de noviembre de 1928 en Campeche. Fue una de las dramaturgas, narradoras, ensayistas y traductoras más importantes dentro del teatro mexicano del siglo XX. Ella estudió la maestría en Filosofía y Letras con especialización en Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se graduó en 1955. Fue alumna de Rodolfo Sigli, figura fundamental dentro del teatro mexicano, y más tarde heredó su cátedra. También trabajó como profesora de composición dramática en la UNAM y de crítica teatral en el INBA. Recibió becas del Centro Mexicano de Escritores en 1952 y 1954, así como de la Fundación Rockefeller en 1955. Además de dedicarse a la escritura, ejerció la crítica teatral. Elaboró una de las publicaciones como La Palabra y el Hombre. Su obra se distinguió por un estilo sobrio y reflexivo, y la crítica destacó la complejidad psicológica de sus personajes, así como la solidez estructural de sus obras. A lo largo de su trayectoria, ella escribió más de 60 obras de teatro, 17 novelas, además de ensayos, prólogos y traducciones. Sus textos exploran conflictos humanos profundos y muchas veces se centró en la condición de la mujer, mostrando personajes complejos que luchaban contra las limitaciones sociales y su propio destino. Fue reconocida también como una gran maestra y formadora de generaciones de dramaturgos, actores y escritores mexicanos. Gracias a su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio del concurso de las fiestas de primavera en 1951 por Aguardiente de Caña, el premio Magda de Donato en 1971 por Nostalgia de Troya, el premio Javier Villarrutia en 1982 por Apocalipsis con Figuris, el premio Nacional de Teatro de Juan Ruiz de Alarcón en el 2000, el premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2002 y la Medalla de Oro Bellas Artes en 2006. Desde 1994, ella fue miembro emérita del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ella vivió varios años en Cuernavaca, Morelos, y continuó escribiendo y publicando incluso en etapas avanzadas de su vida. Murió el 16 de enero del 2023 a los 94 años, dejando un legado fundamental para la literatura y el teatro mexicano. Su influencia fue tan importante que desde el 2018 el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia lleva su nombre en homenaje a su contribución artística y cultural. Para acercarnos a la obra de esta escritora de la generación del medio siglo, proponemos lo siguiente. Desde la culpa, la verdadera tragedia no está en la maldad del opresor, sino en la parálisis moral de los individuos. Tanto en el conflicto histórico de la paz ficticia como en el drama del lugar donde crece la hierba, la seguridad personal
se revela como una trampa que exige el silencio, convirtiendo la supervivencia en una forma de complicidad que termina de destruir la integridad de las personas, desde lo político hasta lo privado. La novela El lugar donde crece la hierba es una historia que sigue a una joven acusada de robo, por lo que su esposo Patrick decide esconderla en la casa de su amigo Eutifrón para evitar consecuencias legales. La protagonista, cuyo nombre nunca conocemos, es recibida por su anfitrión en una habitación para niños, la cual será su refugio durante las próximas 3 semanas, en lo que su sentencia es declarada. Durante este tiempo, ella comienza a desarrollar una relación de amistad, o no, con Eutifrón. La narración entrelaza sus momentos con Eutifrón, sus conversaciones y la curiosidad que él siente por ella, mientras que al mismo tiempo, ella se dedica a escribirle cartas a un viejo amor, a Enrique, mientras que su esposo está allá afuera, intentando librarla de su penitencia. Sus cartas y recuentos de estas conversaciones con su amigo, así como de la situación por la que atraviesa, está caracterizada por una serie de reflexiones y por un fuerte espíritu sentimental. La novela termina con ella ahogada en la culpa y dándose cuenta que su estancia en esa casa no cambió las cosas, por lo que procederá a cerrar la libreta y dejarla sobre la mesa como una revista más. Esta obra, estructuralmente hablando, hace juegos muy interesantes, experimentando con la manera en que organiza el texto. En principio, es una falsa escritura epistolar dirigida a un amante pasado. Sin embargo, la narradora no se queda ahí y utiliza también la escritura para realizar una especie de diario durante su estancia en esta casa. Entre las cartas y las entradas de diario, conocemos la profundidad psicológica de nuestra protagonista, quien nos expresa constantemente un sentimiento de vacío, de abandono, de angustia, de culpa. Pero también las esperanzas y los deseos que para la protagonista jamás serán posibles, ya sea por sus condiciones o por sus propias trabas que ella se pone con su personalidad. La narración también intercala el diálogo con preguntas retóricas y descripciones. Estas descripciones toman un tono extremadamente poético y metafórico, como por ejemplo, cuando habla de sí misma, dice lo siguiente: soy un río que sabe de raíces, de ramas, he sido apedreado, mi seno ha sido cementerio de pájaros, y las hojas han caído en mis fauces y han desaparecido. Soy un río ensoberbecido que quiere desbordarse. Este tipo de descripciones metafóricas son muy recurrentes a lo largo de toda la narrativa, especialmente cuando se trata de sí misma. Mediante esta técnica, lo que hace la narradora es profundizar en su sentimiento y en cómo es que ella misma se percibe en el mundo, en relación con los demás. Más adelante esto se evidencia con el siguiente diálogo: déjenme en paz, déjenme avanzar sola e invisible, como si estuviera desnuda o muerta. Soy pobre y lo lamento mucho, pásenme por alto. Todo este repudio y dejo de sí misma de la protagonista no nace únicamente desde el lugar de soy pobre y cometí un delito, cometí robo. Si bien este es el centro de la acción de la novela, lo que realmente importa es la culpa que lleva cargando desde toda su vida. En palabras de Ave Barrera, la historia que se narra en estas páginas da cuenta del modo lento e implacable en que se enzarza la hiedra que va recluyendo al personaje en una prisión hecha de miedo, precariedad, nulificación, desamor y abandono, de impiedad. Esta mujer, encerrada en 4 paredes, en una casa ajena e inclusive en su propia cabeza, no se enfrenta únicamente al juicio legal sobre el robo. También está enjuiciada por sí misma debido a su toma de decisiones, por las que se arrepiente profundamente, como por ejemplo el hecho de que rechazó la oferta y el amor de Enrique para tener un hijo de él. Así pues, está sujeta al juicio de Eutifrón, el dueño de la casa, que alude al diálogo de Platón en el que se cuestionan las nociones de piedad e impiedad, aquello que la justicia habrá de perdonar o castigar. La mujer está encerrada entre 4 paredes, pero también entre 4 hombres. Patrick, su esposo, Eutifrón, el amigo de su esposo, Enrique, su ex amor, y finalmente el hombre que la enjuicia. Así pues, nuestra protagonista parece no poder escapar de ninguna manera, ni de su espacio físico, ni de su espacio mental, ni de su espacio emocional, donde se ve atormentada constantemente por la duda, por la inquietud. Así pues, nuestra protagonista femenina, después de arduos párrafos, recuerdos y pasajes donde nos expresa dolorosamente cómo es que se siente encerrada, atrapada y llena de culpa, se da cuenta de lo que en un principio parecía ser un refugio y la protección de todos estos problemas, se termina convirtiendo en incertidumbre, dejando de lado la libertad y la verdad. A la merced de estos 4 hombres, se da cuenta que su silencio fue una forma de complicidad para destruir su propia integridad. Y es así como termina la novela. A pesar de mis intensos esfuerzos por concentrarme, no me viene a la memoria ni la más oscura palabra de amor. Ahora, para centrarnos en la parte más teatral de esta autora, que es Luisa Josefina Hernández, vamos a hablar de su obra La paz ficticia.
Primeramente, para obtener una mayor comprensión de la obra, es necesario tener en cuenta que fue escrita con propósitos didácticos y cuyo público objetivo eran los alumnos de las escuelas primarias y secundarias. Esto es relevante ya que explica bastante sobre el lenguaje que utiliza, así como los tipos de escenografía, transiciones y cambios dentro de la misma. Bien, en la obra se nos relata la lucha que vivieron los grupos yaquis y mayos, algo sucedido justo antes de la Revolución, y para ser más precisos, dentro del Porfiriato. Cabe recalcar que los yaquis no son los únicos grupos indígenas mencionados dentro de la obra, sin embargo, sí son los que se llevan el protagonismo en esta, ya que se sigue de forma más directa cómo ellos vivieron esta lucha. Bien, se nos presenta el personaje de José María Leiva, también conocido como el Cajeme, que era el líder de este grupo, y también dentro de la misma se ve al gobierno de Sonora, para ser exactos. Nos muestran cómo se dio todo este conflicto, así como las estrategias de ambos grupos. Dentro de la obra encontramos que la autora sí menciona y pinta con emoción las cualidades de estos indígenas. Los vemos descritos como estas personas estoicas, abnegadas, fieles a sus ideales y muy dirigentes. El Cajeme es este líder natural que no solo trata de mandar a sus seguidores y a su pueblo, sino que los escucha. En esta misma dinámica encontramos algo que ellos mencionan como asamblea popular, donde él como líder le pregunta a su pueblo qué debería de hacer. Mientras por otro lado nos encontramos con este gobierno de Sonora que tiene a este gobernador, persona que es descrita como alguien sin escrúpulos, alguien orgulloso y alguien que en su mayoría de sus acotaciones y diálogos es una persona que habla desde el enojo, desde la prepotencia y esta superioridad que cree tener ante estas personas indígenas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, estrategias y avances que tuvieron los yaquis, la obra culmina con el fusilamiento de José María Leiva, dejándolo sin un líder, perdiendo toda esperanza y finalmente con todo el exterminio del grupo. Todo esto para terminar con el mismo diálogo con el que se inició la obra, diálogo entre una dama y un caballero, que representan este pueblo no afectado aparentemente por lo sucedido en esta lucha. En ellos, la dama comienza: el porfiriato ha sido un periodo de paz, y el caballero responde: al fin hemos entrado en calma. La mujer vuelve a decir: en México se puede vivir. Y la última línea del caballero: no hay lugar como México para ser feliz. Así se comienza y así se termina esta obra, porque estamos en un pueblo de silencio, de paz falsa que es otorgada a cambio de la falta de libertad, de la falta de voz y de la falta de la verdad. Como vemos, tras analizar estas obras, nos podemos dar cuenta de la gran versatilidad con la que cuenta Luisa Josefina, porque ella utiliza un mismo tema, la culpa, y la instrumentaliza en diferentes niveles, yendo desde un ámbito más intimista hacia otro con implicaciones altamente políticas y sociales. Una narradora como esta, versátil, inteligente y capaz de agarrar una misma temática para representarla de diferentes maneras, son la clase de escritoras que necesita la literatura mexicana para seguir avanzando e innovando. Sin duda, esta escritora ha dejado un gran legado, no solo por sus aportaciones como profesora en la universidad, sino también por las técnicas e innovaciones narrativas que utiliza, así como la profundidad en sus análisis. Y no queda más que recordar que es importante rescatar este tipo de escritoras, que si bien en el canon no están muy bien posicionadas, sus aportaciones son innegables y esenciales para un completo entendimiento de estos fenómenos culturales.